Colombianos, atención, al parecer existe un plan B para revivir la reforma laboral. El ministro Antonio Sanguino confirma expedición de decreto, señores. El ministro de Trabajo reiteró que hay numerosas vías legales que estudia el gobierno para sacar adelante estos apartes de la reforma. También dijo que lo que no logren sacar por decreto lo pondrán en manos de la ciudadanía por medio de la consulta popular. Entonces se están redactando las preguntas y pronto se sacarán para la consulta, ¿no? La reforma sigue con vida, dice el ministro. Asegura que hay un recurso de apelación presentado por el senador Fabián Díaz, la cual debe ser resuelta por plenaria al Senado, para que otra comisión distinta de la séptima haga su discusión del texto, ¿no? Por otro lado, el ministro detalló que se están preparando decretos para reglamentar apartados de esta reforma, sin necesidad de que tengan que debatirse con estos congresistas de pacotilla, lugar en el que el gobierno ha reprochado un supuesto bloqueo institucional. Pero vamos a conocer qué fue lo que dijo el senador Fabián Díaz, en el cual anunció que apelaría la decisión de la comisión séptima que hundió la reforma, ¿no? En este caso se nombraría una comisión accidental que rendiría un informe a plenaria para decidir si la acoge y envían el proyecto a otra comisión. Escuchemos qué dijo Fabián. Quiero decirle que al momento de desarrollar la votación del archivo, si esta resultase favorable y terminara allí la discusión con los votos mayoritarios para activar esta reforma laboral, yo tengo ya redactada una proposición de apelación. Porque esa discusión, con todo el respeto para todos y todas, no puede quedarse aquí. Esa es una discusión que debe continuar. Y si no es esta la comisión, que debería ser la encargada de arreglar lo que ustedes consideren también, esta es la comisión social, esta es la comisión de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios, si no es esta, presidenta, que sea otra la que defina la mesa directiva. Y qué triste que nosotros desde la comisión séptima, teniendo la capacidad de hacerlo, teniendo la capacidad de interpretar esas voces de todos y de todas, no de unos o de otros, no lo vayamos a hacer. Entonces, le dejo de antemano este documento que sería la apelación en el caso de tener los votos necesarios en el archivo para de esa forma, continuando el trámite de la ley quinta establecida, la mesa directiva del Senado designe otra comisión para que haga el estudio de este proyecto de ley. Gracias. Ya que con estos senadores no se pudo, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que dijo Antonio Sanguino frente a estos decretos. 9 decretos reglamentarios prepara el gobierno para tratar de compensar el hundimiento de la reforma laboral. Varios de los artículos que no fueron aprobados en esta iniciativa estarían contemplados en estas normas. Su intervención. En diálogo con RTVC Noticias, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, una vez hundida la reforma laboral y en medio de las protestas de los congresistas de la coalición, dijo que desde ya el gobierno prepara 9 decretos reglamentarios que buscarán rescatar algunos de los artículos que no fueron aprobados en esta iniciativa. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos a expedir 9 decretos reglamentarios y no vamos a permitir que 8 senadores equivocadamente, con argumentos falaces, decidan la suerte de 22 millones de colombianos que componen la fuerza laboral. Nos vamos a la consulta. En medio de la tristeza por el archivo de la iniciativa, el jefe de la cartera de trabajo le envió un mensaje a los trabajadores colombianos, porque esta reforma es una promesa del presidente Gustavo Petro a los trabajadores más humildes del país. Claro, así lo habían dicho, así lo habían anticipado. Nos volvieron a reiterar que lo que querían era evitar el debate, hundir una reforma que es una reforma que tiene muchos elementos positivos para la sociedad colombiana, pero repito, no nos van a paralizar, no nos quedamos de brazos cruzados si eso querían, porque vamos a hacer realidad esta reforma laboral en las urnas y con decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios estarán ajustados a los acuerdos de la OIT y a los beneficios que fueron eliminados hace más de 2 décadas a los trabajadores colombianos. Es que es obvio que existe un bloqueo institucional por parte de estos políticos que no quieren dejar avanzar las reformas, ¿no? Entonces toca por cualquier lado implementarlas, señores, porque es imposible que estos 8 congresistas bloqueen el sueño de muchos, ¿no? Pues Armando Benedetti se refirió a esto y dijo que le apuntarán a esta consulta popular. Él dice que van 11 preguntas, pero que no pueden ser más de 12, ¿no? Escuchemos qué fue lo que dijo Armando Benedetti frente a esto. A ver, a nosotros ya no nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral. Ya el presidente de la República y sus ministros tomaron la decisión de una consulta popular y la consulta va sí o sí. El paso siguiente es mandar las preguntas al Senado de la República y luego de ello que se pronuncie convocar elecciones de los próximos. Pero hay otro paso que es alternativo y es los decretos. También es que se van a hacer todos conjuntamente, porque ustedes preguntan cuáles son los siguientes pasos. La pregunta, nosotros lo primordial ahora en lo que estamos concentrados es en el tema de la consulta popular. Yo me pregunto, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos son sí o sí consulta popular. Sí o sí, consulta popular, dice Armando Benedetti. Entonces va porque va esta consulta popular, pero es en cuenta la falta de coherencia de algunos, ¿no? Mientras la señora Catherine Miranda celebra de que se haya hundido esta reforma y de que van a ir por la salud, pues Jennifer Pedraza sale aquí, la vendeparos, dicen por ahí, que pues ella definitivamente apoyaba en algo
la reforma laboral. ¿Será que están buscando votos para el próximo año con este oportunismo tan berraco? Ella dice, hoy había que hacer todos los esfuerzos de consenso para salvar la reforma laboral y este fue mi granito de arena. Lo contrario a esto es instrumentalizar los anhelos de las y los trabajadores para adelantar las elecciones en una consulta que no resuelve el problema, dice la señora, ¿no? Vamos a ver qué dijo. Yo quiero lamentar que el superministro del Interior, Armando Benedetti, que supuestamente iba a sacar todas las reformas adelante, ni siquiera esté en esta discusión de la reforma laboral y en cambio esté prendiéndole fuego a cualquier posibilidad de concertación en defensa de los derechos de los trabajadores. Yo no soy una congresista de gobierno, yo soy una congresista independiente. Yo he sido crítica de este gobierno en muchas medidas, nombrar machistas en cargos de poder, no me representa la reforma a la salud, 1000 temas, pero hoy quiero venir a defender la que a mi parecer es la mejor reforma del gobierno nacional, que es la reforma laboral. En ninguna medida quiero sumarme a esa ola de violencia en contra de algunas congresistas, no la comparto para nada y creo que además viniendo del presidente lo que termina haciendo es botar a la basura cualquier posibilidad de consenso. Como a mí sí me importan los derechos de los trabajadores y no estoy pensando en cómo instrumentalizarlos para una consulta de cara a adelantar las elecciones del 26, me interesa que se pueda lograr una ponencia de reforma laboral de consenso. Primero, quiero señalar que la reforma laboral es positiva no solo porque aquí han señalado, sí hay que recuperar unos derechos laborales porque ya podemos hacer un balance de lo que fueron las reformas laborales antiderechos de Uribe, que no es que lo diga yo, no es que lo digamos los sectores alternativos o críticos, es que hay un estudio de la Universidad de los Andes que prueba que no solamente fue que no creara el empleo que prometió, sino que de hecho precarizó aún más las condiciones laborales y los trabajadores en Colombia terminaron ganando menos y trabajando más. Y no es suficiente con los argumentos que hablan de la tasa de desempleo porque, honorables senadores, correlación no es causalidad. En momentos de crecimiento económico del 7%, como le tocó a Uribe en su gobierno por los precios del petróleo, pues un crecimiento, una disminución en la tasa de desempleo no prueba que sea un efecto de una reforma laboral. Y en cambio este estudio sí mide cuáles han sido sus efectos. Así que yo estoy de acuerdo con recuperar garantías laborales dignas, como pagar dominicales, festivos, como pagar nocturnas desde las 7 de la noche, como plantea la reforma, pero no solo eso. Hemos logrado incluir en la Cámara, y quiero ponerlo de presente para quienes luchan por la salud como derecho, que se le pueda pagar a los internos de medicina un salario mínimo y que se reconozcan sus condiciones laborales. Pero además, segundo argumento, sí ha habido una disposición de concertación. Se eliminaron 17 artículos del bloque que se referían a los derechos colectivos y cosas que incluso me gustaría que se mantuvieran, como la relación laboral de los trabajadores de las plataformas como Rappi. No estoy de acuerdo con que este debate se vuelva empresarios versus trabajadores porque en Colombia tenemos un capitalismo raquítico. Ni siquiera hemos tenido industrias serias y sólidas como las que caracterizan a los países capitalistas del mundo. Tenemos que desarrollar productivamente nuestro país y eso va de la mano de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Por eso les propongo, para cerrar, ¿por qué no pensamos mecanismos como una exigencia de implementación de esa política de reindustrialización? Ese COMPES que plantea el ministro de Trabajo, el doctor Sanguino, no se ha implementado nada, va 8% de recursos asignados para ejecutarlo. Pues pongamos eso como una condición para que las MIPYMES no tengan que quebrar y acompañemos esta reforma laboral de una política industrial, pero no botemos a la basura la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Independientemente de su orientación o afinidad política, merecen trabajar en condiciones dignas. Señores, pues esta fue la opinión de ella, pero Mafe Carrascal frente a esto le contestó. Como Jennifer Pedraza me borró inicialmente la respuesta a este tweet, se la vuelvo a dejar por acá. Dice que todos los consensos. ¿Quieres siempre ganar con cara o con sello? Quien está instrumentalizando el pueblo trabajador eres tú. Se llama oportunismo. ¿Qué candidez? ¿Ahora nos va a culpar a nosotros? Jennifer, hicimos todos los esfuerzos y consensos y más. Esos senadores a los que FENALCO exaltó en la página entera, en medio impreso, el fin de semana, estaban muy comprometidos. Esos votos no se iban a voltear por hablar pasito o entregarles media reforma, ¿no? Dieron un mensaje político de rechazo a la clase trabajadora, dice aquí Mafe Carrascal. Otra de las que se pronunció fue Angélica Lozano, ¿no? Reconoció que es un error haber hundido la reforma laboral y desconocer el recargo nocturno y dominical. Están pescando en río revuelto esta gente, ¿no? No se vieron visiblemente en la aprobación de esta reforma y ahora quieren, pues, ganar réditos políticos. Creo que es un error de la Comisión Séptima, porque de los 80 artículos se podía haber peluqueado, reducido muchos de los temas, pero haber dejado 3 elementos cruciales para cualquier hombre y cualquier mujer de Colombia, con la consideración de los empresarios, sobre todo de las pequeñas empresas. Obvio que la noche es de noche, no es de día, no puede valer lo mismo. Obvio que un domingo festivo, mientras unos estamos descansando, a los otros, a los trabajadores se les debe pagar especial. Esos fueron conquistas de hace un siglo que se han revertido, que siguen vigentes y que era necesario aprobar. Y por otro lado, los derechos nuevos, las plataformas, los centenares de miles de personas que trabajan por internet y por plataforma necesitan la regulación que estaba concertada. Yo creo que es un regalo al presidente Petro que va a movilizar. Él no sabe gobernar ni le interesa aprender, en cambio hacer campaña y callejear sí que sabe, y esto le da el instrumento además para hacerlo con recursos públicos abusando del poder. Yo creo que la Comisión y el Congreso tenían que haber aprobado algo acotado, reducido, pequeño, realista y útil para los hombres y mujeres de Colombia. Falta el oportunismo y el vainazo al presidente Gustavo Petro de parte de esta señora. Pero es en cuenta cómo acá a la señora Paloma Valencia pues le quitan realmente la máscara que tiene, porque esta señora está con el cuento de que se perderían 500.000 empleos y demás. Y aquí vienen los argumentos, ¿no? Ella dice:
Hoy se salvaron 450.000 empleos. Las empresas que no tendrán que endeudarse más para pagar la nómina. Presidente Petro, trabajadores y empresarios son una dupla, no enemigos. Miremos qué dijo y después cómo le quitan la máscara a esta señora. Hoy se salvaron 450.000 empleos de colombianos que tienen su trabajo, que cotizan a Seguridad Social y que pueden aspirar a tener una pensión. Hoy se salvaron los colombianos de tener que pagar más por comprar productos que compran cuando salen de trabajar a las 8 de la noche. Hoy se salvaron los colombianos de tener que pagar más cuando quieren salir a hacer mercado un domingo o a invitar a comer a su familia a un restaurante. La reforma laboral estaba mal hecha, presidente, porque parte de un supuesto equivocado, que esto es odio entre los trabajadores y los empresarios, cuando todo lo contrario, se trata de una dupla que tiene que estar unida, que tiene que entenderse como una sola. Yo quiero invitarlos a que observemos algunas de las cifras dramáticas que tiene este país a propósito de lo que está pasando con las empresas. Primero hay que recordar que desde el gobierno Duque venimos teniendo un aumento muy significativo del salario y eso ha golpeado al sector productivo, como lo golpeó, por supuesto, también la norma que sacamos nosotros para beneficiar a los trabajadores y que creó la reducción de la jornada laboral. Pero yo quiero, presidente, que nos detengamos en esto. Por ejemplo, en el sector comercio, señor presidente, congresistas, oigan esta cifra, querido senador Mauricio, las microempresas en un 20% están pidiendo crédito para pagar la nómina. Están pidiendo crédito con intereses para poder sostener a sus trabajadores. Pero les quiero dar otra cifra que es brutal. En el sector industrial, la microempresa, en más del 20%, se endeuda, senador Name, para poderle pagar a sus trabajadores. Y miren esta cifra que es tal vez la más triste de todas. En el sector servicios, la mediana empresa se está endeudando hoy en más de 40% para pagar la nómina. Yo no sé si es que los amigos congresistas de la izquierda no entienden cómo se destruyen los empleos, pero yo le quiero contar a los colombianos que nos están viendo cómo sucede eso. Y les voy a contar que en San Fasón estuve hace pocos días en la fábrica de chocolate andino. Hace 2 años tenían 100 empleos, hoy tienen 20. Les cayeron encima 2 problemas, el aumento del salario mínimo y los famosos impuestos saludables, que encarecieron el chocolate. El chocolate hoy está pagando 25% de impuestos. El colombiano que se tomaba su chocolate al desayuno ya no le alcanza para tomárselo. Y entonces ya no se vende el chocolate. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Reducir su tamaño, producir menos chocolate y despedir empleados. Y quiero contarles cómo funcionaría esto. Supóngase que usted trabaja en un call center y hace turnos los domingos. Hoy se gana el 75%. Lo que va a pasar si sube al 100% es que la gente la van a meter a trabajar el sábado y no va a tener la posibilidad de tener ese recargo. Y un colombiano que hoy cree que trabaja por la noche termina encontrándose con que su restaurante, su bar, ya no vende igual y lo cierran por la noche. Y entonces no solamente no tiene el recargo nocturno, sino que no tiene el empleo que hoy tiene y que le permite vivir. Yo creo, señor presidente, que es una gran noticia para los colombianos que hoy más de 500.000 de empleos se hayan salvado. El gobierno tiene que entender que para sacar una gran reforma tiene que sentarse a concertar. Y concertar no es sentarnos a que nos oigan y después hagan lo que quieran. Concertar es ceder, es construir, es ensamblar una reforma que le sirva a todos los colombianos. Gracias, señor presidente. Como dijo aquí la señora Angélica Lozano, peluquear la reforma, quitar lo que ellos quieren y después poner lo que a ellos se les antoje, ¿no? Pues aquí le dicen, esta señora representa a los que quieren a los trabajadores esclavizados y sin poder protestar. Así como ella, muchos creen que entre más pobreza y más hambre pues haya en el país, es mejor para los empresarios de bien, ¿no? Ahí están. Se salvaron 450.000 empleos, pero ¿de qué? ¿De mejores condiciones laborales? ¿De estabilidad para los trabajadores? Lo que realmente se evitó fue que las empresas asumieran su responsabilidad con quienes generan su riqueza. Habla una dupla entre empresarios y trabajadores, pero cuando se trata de equilibrar la balanza, siempre eligen de un solo lado, siempre a conveniencia para esta gente. Definitivamente la desigualdad de este país es muy grande. Tiran es para su lado. Pero aquí tenemos a Jorge Coronel, economista, que estuvo en la presentación y justificando supuestamente que 450.000 empleos pues se iban a perder. Y se lo dicen, repiten como loros. El Banco de la República dijo que la reforma laboral haría perder 450.000 empleos. Pues aquí este señor explica que ese estudio era una hipótesis sobre supuestos a la que además le faltó una parte. Increíble. Hablo del trabajo del Banco de la República. Dice que los costos laborales van a subir probablemente entre 3 y 12% en ese modelo. Con esos supuestos, pregunta para todos, ¿analizaron con juicio los supuestos que tuvo el Banco de la República para construir y llegar a esa conclusión particular? ¿Analizaron todavía el modelo de equilibrio general construido para poder llegar allí? Ese creo que es un punto sustantivo que nos tiene que traer hoy a la discusión y que invitamos a todos los senadores y senadoras a que por lo menos abramos el debate como terminó la intervención del señor ministro, y lo secundo en ello.
Por lo tanto, esa es una visión, ese es un análisis con un modelo particular. Conversando con los mismos analistas e investigadores del Banco de la República, decían, nosotros no hicimos el complemento. ¿Cuál era el complemento? Decir que si los costos subían, según ellos, pues decir qué le pasaba entonces a la demanda, al consumo y a la inversión. Y ahí hay un vacío que esta comisión no puede proceder. En ese vacío técnico, porque le invocan el asunto técnico, por lo tanto no podría proceder un debate en eso. No hay, salvo lo que ha hecho ya el observatorio y el ministro lo dijo, no hay todavía unos estudios que nos permitan decir en cuánto suben los costos, senadora, y eso que va a impactar en el empleo. El Banco de la República dice en ese estudio que el impacto entonces de los costos se da sobre el empleo, la informalidad, inclusive dicen el empleo formal, no hablan del empleo general, dicen el empleo formal, la informalidad y demás. No dicen una palabra sobre el derecho al trabajo, que vuelvo al primer punto sobre el cual invoqué la Constitución diciendo las reformas laborales son para reivindicar derechos porque debe crear condiciones dignas y justas. Para hacer un símil, la discusión de la reforma de la salud no es para crear más enfermos, por supuesto que no, es para crear condiciones para que el sistema funcione. La reforma pensional no es necesariamente para tener muchísimos más pensionados, ojalá, pero es para crear que el sistema funcione. Pues esta es para que funcione el sistema, entiéndase la palabra sistema, relaciones laborales. En eso estamos discutiendo y eso es lo que tiene que discutir esta comisión. Pues ahí tienen la opinión de un economista, ¿no? Y por otro lado, resulta que salió aquí el senador Alirio del Centro Democrático a dárselas de experto en viabilidad fiscal y demás. Este señor que dicen por acá que solo sabe de caballos y de corrupción, que venga a dar clases de viabilidad fiscal, es muy raro, señores. Tengan en cuenta este señor lo que dice. Así es, yo creo que, primero, que gozaba de inconstitucionalidad. Segundo, no tenía un aval fiscal y, como dice el señor ministro, manifiesta en su última intervención de que no necesitaba aval fiscal porque no tenía impacto económico prácticamente. ¿Cómo no lo va a tener si la misma ministra anterior, en un comunicado que sacaron, dijeron que esto lo iban a buscar prácticamente a través de los impuestos y dependiendo cómo era el comportamiento del recaudo? O sea, no saben ni siquiera de cuánto es el aval fiscal, no lo conocen y ahora entonces vienen a querer que se les apruebe algo que es a todas luces inconstitucional, ilegal y que aparte de eso perjudica al pueblo colombiano, donde, como lo dijimos, está prácticamente perjudicando al 90% de las empresas que son pequeñas y medianas en Colombia, donde va a disminuir la posibilidad a los trabajadores informales casi en un 30 o 40% de que puedan acceder a un empleo, donde manifiestan y se escudan detrás de los aprendices del SENA que dicen de que hoy no tienen seguridad social y otras cosas. Eso es falso. Cualquiera que contrate hoy un aprendiz del SENA tiene que contratarlo con seguridad social y con riesgos. Pero aparte de eso, ustedes imagínense un empresario que tenga la posibilidad de contratar a una persona con el mismo salario, que tenga 10 años de experiencia contra alguien que sale apenas del SENA. Pues hombre, lo que va a hacer es cerrarle el espacio. Eso es lo que dice, cerrarle el espacio, pero lógicamente el más preparado y con más experiencia pues tiene que pagar más, ¿no? Mientras que esclaviza al aprendiz, definitivamente. Y aquí le dice un usuario tranquilo a Alirio Barrera que los llaneros no se nos olvidará jamás este día. Pasará a la historia como un nuevo verdugo, como nuestro verdugo. Y nunca en la vida usted o algún miembro de su familia volverá a tener un voto de los casanareños, ¿no? Hay que castigarlos en las urnas, señores. Esto es de más, ¿no? Aquí otro usuario dice, ese Alirio Barrera era un pobre coleador que ni siquiera tiene un título universitario. Llegó al Consejo de Agua Azul y después a la gobernación del Casanare, donde en un momento a otro pues se volvió millonario con el erario del departamento y ahora se cree de la alta sociedad, ¿no? Y démonos cuenta la peinada que le pegó el periodista de RTVC a este señor, donde le reclamó, ¿por qué un día esto? David Rosso dice, no se pierdan esto, vean esta cantada de tabla que le metió el periodista Mauricio Pichoc de RTVC al senador Alirio Barrera del Partido del Centro Democrático. Le recordó que son financiados por los empresarios esclavistas y que por eso votan en contra de los trabajadores. Le tocó irse huyendo. 1000 respetos de un verdadero periodista que le hizo sentir la opinión de millones de colombianos. Miremos a continuación. Gobierno en todas las marchas. 8 congresistas, senador, patrocinados por los empresarios, decidieron por millones de colombianos. Venga, usted debe tener pruebas de eso. ¿A dónde está el patrocinio? ¿Cuánto patrocinaron? Los que le patrocinan las campañas a ustedes. Y a los del pacto, vaya, mire cuántas empresas le pagaron la campaña también al pacto histórico. Votaron a favor de los derechos de los colombianos. ¿Por qué no va y mira? Claro, votaron a favor de los derechos de los colombianos. Por eso, lo que pasa es que quieren hacer ver, y obviamente usted se ve que es netamente el pacto histórico. No, yo soy periodista. No, usted es más petrista que cualquiera. Entonces, yo soy periodista. Es lo que el país está viendo. Entonces no me venga aquí con esos cuentos cuando esas mismas empresas, entonces ¿por qué el pacto histórico le recibió plata a esas empresas para hacer campaña? ¿Ahora sí son malos? ¿Ahora sí los quieren acabar? ¿Ustedes con qué cara van a pedir votos a la gente en las próximas elecciones? Con esta misma, porque si algo tenemos es que no somos cobardes, le ponemos la cara a la gente y hoy más de la mitad, ¿dónde están los 4 millones de colombianos que iban a salir a apoyar las marchas? A ver, ¿dónde están? No son ya salieron.
Por Dios santísimo, si la Plaza de Bolívar no le caben 20.000 personas y no estaba llena, entonces ¿dónde están los otros 3.980.000 personas? Les faltó un poquitico, pero ya casi. Muchas gracias. El senador Alirio Barrera, del Centro Democrático. Definitivamente este Alirio Barrera es un completo circo, ¿no? Ustedes lo vieron. Ojalá que no tenga votantes, señores, porque sería algo ilógico que esta persona que hundió la reforma, que hundió los derechos de los trabajadores, pues ahora tenga de nuevo una curul en el Senado o en la Cámara de Representantes. Ni un voto más, así como hicieron una vez con el señor Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, que salió quemado en las pasadas elecciones. Entonces, hacer esto mismo con todos estos senadores, con ese Miguel Ángel Pinto también, señores, y con todas estas congresistas que hundieron esto, ¿no? Y claro, aquí Gustavo Petro le envió un mensajito a este congresista. Este congresista montó a caballo y entró al Congreso. ¿Recuerdan? Este fue el mismo que llevó un caballo blanco que luego se le murió. Pues aquí dice, el caballo sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse, ¿no? Después salió Alirio Barrera, le dijo que respetara que el caballito era su amigo, ¿no? Ahí están pintados por elegir a estas personas que son ignorantes y no saben lo que están pues aprobando para hundir a los colombianos. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos en uno próximo. Adiós.